Muy buenas tardes. Nuestro tema que vamos a compartir con ustedes es la relación del déficit presupuestal y los megaproyectos, la sustentabilidad y sostenibilidad, impacto y alcances. Mis compañeros son el maestro Rodrigo Castro Pérez, la contadora Angélica Monserrat Mendoza Quirós y un servidor, César Ruiz Moreno. Sin más preámbulo, daremos continuidad a nuestro tema. En este momento lo que hicimos fue hacer una revisión de la literatura desde lo más básico, de las diferencias básicas entre sustentabilidad y sostenibilidad, pasando por algunos elementos de normatividad dentro de nuestro país, que es México, y confluyendo en las esferas académicas y científicas que encuentran en la diferenciación entre sostenibilidad y sustentabilidad. Por un lado, en lo más básico, son diferentes en razón de que el primero solo dice que se puede documentar y en todo caso sustentar algún elemento que toque la sustentabilidad sin dañar el medio ambiente. Por el otro lado, la sostenibilidad lo que hace es, está un poco más identificada con poderse ser autosuficiente, mantenerse por sí misma. Y esto nos permite hacerla un poco más cercana a las organizaciones que hacen proyectos físicos. En todo caso, las características pueden ser de alguna forma similares en tanto objetivos a largo plazo persiguen y diferentes en tanto en el corto y mediano plazo se desenvuelven. Por un lado, la sustentabilidad va acompañada del crecimiento económico, del desarrollo económico, del desarrollo humano y por supuesto del desarrollo social. Sin embargo, hay características definitorias, como lo estamos mostrando en la laminilla, donde se identifica la región, el espacio, el impacto, la permanencia, el efecto, la finalidad de un acto premeditado, búsqueda del beneficio origen, los costos de prevención, resguardo y el resguardo de recursos monetarios y, en fin, la erogación monetaria en general. Esto, sin embargo, no nos dice nada todavía. La verdad es que nos dice Wallen que hay que tener cuidado cuando se utilicen en eventos contractuales y en todo caso en discursos oficiales que tengan un carácter de impacto, porque sí tienen elementos que sufren de diferenciación. Por un lado, si bien son multidisciplinares los dos conceptos y están buscando el cuidado del medio ambiente, cuidando las generaciones futuras, la verdad es que la sustentabilidad se enmarca más, decíamos, en el desarrollo humano, en el crecimiento económico, en el progreso de la sociedad. Y por otro lado, las organizaciones tienden a ser más individualistas, si bien también la sostenibilidad es parte de esta dimensión individualista porque utiliza disciplinas más acordes a los objetivos y metas de la empresa o de la organización. La organización puede ser gubernamental, puede ser paraestatal, sin embargo tiene controles bien definidos. Entonces, la sostenibilidad, decíamos, se enmarca más en la microeconomía, en las finanzas. Sí es multidisciplinar, por supuesto, y por supuesto que utiliza disciplinas duras y blandas. Sin embargo, tiende a tener más control sobre sus alcances, tiende a tener bien definidos los procesos y, por supuesto, tiende a utilizar disciplinas para el cuidado del medio ambiente. Entonces, por un lado, la sostenibilidad va sobre ambientes macros y por el otro lado, la sostenibilidad, incluyendo los recursos monetarios y los recursos económicos bien definidos dentro de ambientes más controlados. Sinónimos, pues sí, pueden utilizarse de vez en cuando como sinónimos, sobre todo en discursos mediáticos. Sin embargo, sí hay que tener claro que en todo caso la sostenibilidad va acompañado de elementos sociológicos, de la ecología misma, por supuesto, del crecimiento económico, ya lo habíamos comentado, del desarrollo humano, mientras que la sostenibilidad se refiere a la organización que opera. Obviamente, si es viable económico y financieramente con recursos propios,
pero además si es capaz de invertir esos recursos en capacidades, en disciplinas, en talento humano, que a su vez les permitan tener cuidado de los ecosistemas que se presenten para el aprovechamiento de generaciones futuras. Un megaproyecto es todo aquel proyecto, valga la redundancia, que tenga una alta intensidad en la utilización de recursos monetarios y, por supuesto, de mano de obra. En este caso muy en específico, es indispensable que un megaproyecto tenga una etapa de estudio funcional, una etapa de técnico estructural, de técnico operativo, y acompañado en estas tres etapas por la viabilidad económico-financiera. Por supuesto que este análisis económico-financiero no tiene que llegar al final, sino desde el inicio tiene que ir acompañando a las tres fases que la preceden, para llegar a culminar, en el caso de que se termine el proyecto, ver si hay utilidad económico-financiera y, por supuesto, en el caso de que los gobiernos inviertan, pues si hay utilidad social. Los especialistas, por supuesto, consideran que debe de ser una cantidad sorprendente de mano de obra y millares de dólares, millones de dólares en todo caso, para llamársele megaproyecto. La verdad es que en algunos casos los políticos o líderes populares pues, destacan su importancia con carácter, decíamos, mediático o electoral. Nosotros, para este documento, sí, tiene que haber una alta intensidad de utilización de mano de obra, también de dinero o de recursos monetarios, pero es muy importante que identifiquemos que tiene que haber, para que sea un megaproyecto de infraestructura y en todo caso donde le interese al gobierno financiarlo a través del déficit fiscal, bueno, que tenga un impacto social, es decir, que tenga una utilidad social. Entonces, si bien los tres niveles de gobierno tienen la probabilidad de incurrir en déficit fiscales, pues también tendremos que decir que en su momento, si hacemos un análisis en la administración pública federal y no incluimos a las entidades paraestatales y no incluimos a aquellas entidades que dependan administrativamente del gobierno federal, pero que puedan ingresar por su propia cuenta recursos monetarios, bueno, a este déficit se le va a llamar déficit fiscal no financiero, mientras que el primero solo se llamará déficit fiscal nacional. Es importante eso porque en su momento, cuando lo llevemos a un evento contractual, es decir, que se plasme en un documento, tendremos que estar bien definidos y en todo caso tener claridad en lo que estamos insertando y en todo caso leyendo. Bien, los déficits fiscales se financian a su vez por el incremento de impuestos interperiodo o al final del mismo, por emisión de billetes nacionales que en su momento provocan en el corto, el mediano y el largo plazo la inflación, y por supuesto de la deuda soberana, que en su momento también, si es recurrente el financiamiento del déficit fiscal con deuda, pues lo que provocamos es una carga fiscal tanto para los inversionistas como para el consumidor final. Esto implica que cualquiera de ellos, al ser recurrente para resarcir el déficit fiscal, cualquiera de esos tres procedimientos, tiende a tener un impacto en la desconfianza tanto del inversionista como del mismo mercado en donde se incurra el megaproyecto. Es decir, si hay un déficit fiscal y se quiere financiar a través de la vida útil de ese megaproyecto, que puede tardar años, por medio de estas solvencias, pues obviamente se incurre en tener una desconfianza tanto de los mercados físicos como de los mercados financieros internacionales y por supuesto de las empresas que pudieran tener interés en ese megaproyecto. Entonces hay que tener cuidado cómo lo podemos solventar y en todo caso controlar. En este momento
un déficit fiscal normalmente se considera negativo y por tanto, es negativo, perdón, y por tanto se considera que es malo. No, no necesariamente los déficits fiscales son malos. En realidad, lo que tenemos es que sirven para solventar de una economía, de un estancamiento económico, de una recesión económica o de una desaceleración económica. Entonces, es importante que los déficits fiscales se utilicen controladamente y planeadamente. Esto implica que pudieran resarcir los efectos de cualquiera de estos tres fenómenos económicos. Entonces, la transferencia de recursos públicos a megaproyectos se le considera un gasto público de inversión, pero si a su vez se vinculan con el déficit fiscal, implica que el financiamiento de este déficit fiscal pueda tener un equilibrio en tanto sea temporal y no procíclico. Además, si la erogación es compartida, se comparten los riesgos operativos y financieros con la iniciativa privada, por supuesto que los megaproyectos pueden llegar a ser eficientes más allá de la eficacia. Y entonces la sociedad entre la iniciativa privada y el gasto gubernamental se obtiene como resultado un beneficio para la sociedad y la germinación de la sostenibilidad y de la sustentabilidad. Por último, nosotros consideramos que se obtienen beneficios sociales a largo plazo, trasladando dichos beneficios a las generaciones futuras, cuidando los ecosistemas. Y por otro lado, las organizaciones asociadas teniendo la premisa de la sostenibilidad en lo económico, financiero, normativo y operativo, pueden tener juntas o separadas la utilidad social buscadas por el gobierno, en cualquiera de sus tres niveles, y por supuesto los beneficios económico-financieros. De tal suerte que los alcances de los megaproyectos sustentables y sostenibles pueden germinar en beneficios tanto para la sociedad a largo plazo, cuidando los ecosistemas de las generaciones venideras, como las organizaciones pueden ser sostenibles al no endeudarse y cuidando no caer en el quebranto organizacional. Es decir, teniendo cuidado en que no se caiga en pérdidas y que les impidan seguir operando ese megaproyecto. Entonces, la coyuntura del déficit fiscal financiado por un periodo o más, siempre y cuando sean planeados y no procíclicos, son beneficiosos para la sociedad, para la región, por supuesto, y suponiendo si el megaproyecto tiene alcances nacionales para la nación en su totalidad. Les agradecemos su atención y cualquier duda estamos a sus órdenes. Muchas gracias.